A 3 días para que asuma el mando en el organismo ejecutivo, la expectativa en torno a Jimmy Morales crece. El presidente electo adelanta decisiones sorpresivas, de las cuales no da mayores detalles. Participe de la discusión con el hashtag #SFSorpresasJimmy. ¿Hacia dónde debe ir el gobierno entrante? Esto es lo que opinan algunos expertos y nos lo cuenta Miguel Salay. Lo primero que el presidente electo debe atender en las circunstancias que atraviesa el país es darle prioridad a las demandas que durante 23 sábados consecutivos gritaron miles de manifestantes en la Plaza de la Constitución en el 2015, aportan analistas. La población es primero y no el partido al que pertenece Morales. Él tiene que tener un discurso de apoyo popular de los grandes grupos. Si él pierde el apoyo popular, porque él no llegó por Abelmigua ni llegó por su partido, que es la rosca que va a tratar de coparlo. Si él hace eso, va a caer en un grave error. A decir de Balcells, el gobierno de Morales tendrá una fuerte influencia del sector empresarial, algo que a su parecer es un desatino. Aunque exista una serie de problemas a todo nivel que deberán abordarse, uno de suma importancia es la justicia, en donde el año que empieza será determinante para la aplicación de sentencias en muchos casos, incluyendo la acusación contra el exbinomio presidencial, así como el juicio a varios militares. Sin duda esto va a generar conflictividad, confrontación, a lo que viene a sumarse a una inestabilidad ya secular en el sistema político guatemalteco. Yo creo que las manifestaciones judiciales definitivamente van a permear al Ejecutivo y también el Legislativo. La coyuntura se vislumbra sombría y los temas que deben resolverse son muchos, y solo procurando cohesión con la mayoría de sectores se podrán alivianar los problemas que en adelante se tornarán cuesta arriba, concluyen los analistas. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Sin Filtro. Comenzamos la semana de traspaso de mando. Y este día publicó un medio escrito una entrevista con el presidente electo Jimmy Morales, en donde adelanta bonitas y agradables sorpresas. ¿A qué se refiere Jimmy Morales con estas primeras medidas que caracterizarán su mandato? De eso vamos a hablar hoy. Usted puede participar con el hashtag #SFSorpresasJimmy. Bueno, damos la bienvenida a nuestros analistas Estuardo Zapeta y Daniel Herring. Muy buen día. Buenas noches, Ben. Estamos ya comenzando una semana emocionante, una semana que va a marcar la historia. ¿Qué nos quiere decir el presidente electo con estas declaraciones en la entrevista a Prensa Libre? Estuardo. Bueno, yo lo que creo es que, como todo presidente entrante, quiere marcar una diferencia primero con los antecesores, pero también una diferencia en el estilo de gobernar. Yo creo que eso es muy importante. Y aquí voy a lanzar una de las cuestiones que yo creo que es bien controversial para la mayoría de gente, sobre todo para los Jimmy Livers, para los Jimmy Liendres, como se les llama ahora, a todos los seguidores de este presidente, que eran los mismos que seguían a estas alturas hace 4 años a Otto Pérez, y después eran los que se gritaban allá en la Plaza de la Constitución: renuncia ya a Otto Pérez y a Roxana Valdete, solo para recordar eso, ¿verdad? Pero creo que vamos a tener el primer gobierno fraternal. Hemos tenido gobiernos conyugales en los cuales un esposo es electo y es la esposa, es la mujer la que manda. Argentina, hemos tenido aquí en Guatemala, hemos tenido varios de esos casos, pero muy pocos los fraternales, donde un hermano es electo, pero otro es el que gobierna, ¿verdad? Y nosotros vamos a tener un caso de gobierno fraternal. Yo lo he llamado gobierno fraternal porque no tengo otra palabra, ¿verdad?, para decir que en realidad uno va a ser el presidente, pero otro va a ser el que manda. Y aquí la relación de los Morales, yo ya no me refiero a ellos como Jimmy, sino me refiero a como el gobierno de los Morales, va a estar interesantísimo, porque entonces el hermano pasa a ser el filtro de todas las cuestiones. Primer punto. Segundo punto es que cuando se te van de entrada los que habías elegido para que fuesen ministros y horas antes de la toma de posesión dicen: mire, ya no, muchas gracias, porque fíjese que usted me está imponiendo a mí la gente que va a trabajar conmigo. Entonces uno dice: qué complicado va a ser tener para el 13 un gabinete. Y yo creo que aquí se dio el caso del gabinete ya hace varias semanas, cuando entrevistamos precisamente a uno de los Morales, a Jimmy, ¿verdad?, en el gobierno de los Morales, Jimmy.
y se molestó muchísimo cuando preguntamos y requerimos información acerca de quiénes podrían ser. Hubo un anuncio por ahí y me parece muy interesante y me parece correcta la elección del señor Botrán para la Secretaría de la Seguridad Alimentaria y Nutrición, que ya estuvo ahí, que fue uno de los que inició este proceso, y es un proceso al que tenemos que seguir apostando en Guatemala por los niveles de desnutrición. Ahí yo creo que a Andrés le recomendaría que estudiara, y yo sé que lo conoce, el estudio Martorell, ¿verdad? El clásico estudio Martorell acerca de nutrición, el estudio que se hizo en Chiquimula, un longitudinal en Chiquimula, solo para que inicien y entendamos qué es lo que va a pasar. Pero esta selección para el 13 va a estar complicada, porque mucha gente está diciendo no. Ahora, Daniel, mencionabas en redes sociales algo que me llamó mucho la atención. ¿Es acertado en comunicación política adelantar agradables sorpresas y no entrar en el detalle de qué medidas va a tomar? Es desafortunado hablar de sorpresas. Digamos, más cuando eres Jimmy Morales y una de las grandes inquietudes que rodean tu gobierno va a ser tu condición de una persona amateur, vamos a decir, en política. Entonces, con Jimmy Morales, en principio, la reacción sería: no queremos sorpresas tuyas, queremos sorpresas, no sé, del fútbol, o queremos sorpresas de algún otro tipo de espectáculo, pero no queremos tantas sorpresas de la política, y menos de alguien que tiene el nivel de experiencia. Estuardo está hablando de los Morales, es verdad que dentro del estudio de la ciencia política va a ser interesante saber cuál es el papel de Sami, que parece que ha ido desde primera vuelta, porque realmente Sami no se le mencionaba en primera vuelta, ha ido teniendo cada vez más empaque político hasta cierto punto y da la sensación de que sí va a ser influyente, pero ninguno de los dos, ya sea Sami o sea Jimmy, son personas que tienen experiencia en todo esto. Entonces, cuando tú estás además bastante solo, porque la presidencia es una institución donde el presidente solitaria, está muy solo. Poder solitario. O sea. Y empiezas a hablar y tener expresiones como sorpresas, yo creo que es una mala forma de comunicar. Teniendo en cuenta que este gobierno no va a tener un congreso, y de eso podemos hablar un poquito más adelante, no va a tener un congreso que va a ser respaldo importante de su gestión. Y los nombres, algunos de ellos, pues son personas que yo creo que técnicamente se puede defender bastante su elección, pero no hay ningún peso pesado dentro de tus ministros. No tienes figuras políticas muy fuertes dentro de esos primeros nombres que han aparecido. Creo que lo que le queda a Jimmy Morales es la comunicación política. Esa va a ser su gran arma en este gobierno. Si empiezas a fallar en comunicación política, esto se puede empezar a derrumbar antes de lo que pensábamos. En la nota inicial, los expertos allí entrevistados hablaban de la necesidad que Jimmy Morales mantenga una relación con ese clamor popular que, bueno, hizo de que fuera el ganador de las elecciones. Porque más allá de la figura de Jimmy Morales, del partido de FCN, el elector mandó un mensaje claro, que no quiere las mismas condiciones, que no quiere la misma práctica política. Pero ahí yo lo que diría, digamos, es una cosa. Jimmy nunca tuvo la plaza con él. Jimmy nunca tuvo la plaza. O sea, la plaza no lo identificó como su candidato. ¿Se benefició indirectamente? Se benefició indirectamente de lo que estaba pasando en la plaza y el efecto que la plaza tuvo en la agenda mediática y en las elecciones. Entonces yo no diría que tiene que ganarse la plaza, no tiene que recuperar la plaza, tiene que ganar esa plaza que nunca fue suya. Y es verdad que, yo insisto, va a ser mucho a través de cómo comunique las cosas que hace. Y las cosas que hace tienen que ser nueva política, no tienen que ser vieja política. ¿Forma de comunicar, Estuardo? La mejor forma de comunicar. La mejor forma de comunicar, la primera comunicación obligada es con el Congreso de la República. Y el merengue en el Congreso de la República en estos momentos sí está caliente. De eso vamos a hablar. Porque un presidente, o sea, el Ejecutivo, que no tiene, y los Morales no tienen el apoyo del Legislativo, entran ya con una debilidad, tengan o no tengan ministros. Los ministros los pueden anunciar después, eso no importa. Pero que no tenga esos vasos comunicantes con el Legislativo. Es preocupante. Es preocupante. Y es preocupante para todos nosotros porque deslegitima aún. De hecho, no me sorprendería que el jueves el Congreso de la República se monte en su macho y diga: este macho es mío,
y no, de eso vamos a hablar. no siga hacia adelante y no le den posesión al De eso presidente. vamos a hablar en el siguiente Ese bloque. escenario no lo hemos... Vamos a una pausa, nos quedamos con ese tema, el Congreso de la República, ¿qué va a pasar el jueves? Aún no se sabe quién será el presidente de ese organismo del Estado. Le invitamos a que participe con el numeral SF Sorpresas Jimmy y también que vote en el sondeo que hemos lanzado por Twitter, en donde preguntamos, ante el reto que Jimmy enfrenta, ¿qué percepción tiene el mandatario? Hay 3 opciones, seguro, errático o indiferente. Usted tiene la oportunidad de votar en este sondeo. Volvemos en un momento. Regresamos a Sin Filtro. Estos son los datos preliminares del sondeo que hemos lanzado en redes sociales. Ante los retos que Jimmy enfrenta, ¿qué percepción tiene el mandatario? 45% de los internautas dice que da una percepción errática. 31% lo ve muy seguro y un 24% ve indiferente al presidente electo Jimmy Morales. Nos quedamos con un tema muy importante y creo que es pertinente ir a un sonido donde escuchamos al jefe de bancada, de líder y también secretario general de ese partido político, que anuncia posibles obstáculos legales si no se adjudican 2 curules del Congreso, que el Congreso no se integraría y que ello podría implicar algún problema para la juramentación de Morales. Escuchemos las declaraciones. Pero hoy no se puede integrar el Pleno porque resulta que anularon 3 acuerdos del Tribunal Supremo Electoral, si mal no estoy, pero no extienden los que deben hacerlo. De esa cuenta es que el Congreso no estaría integrado y cualquier sujeto guatemalteco, paisano, cualquier entidad podría impugnar la toma de posesión de Jimmy Morales por la sencilla razón de que no está integrado el Pleno. Las declaraciones del secretario general del líder, que por cierto, hoy reapareció Manuel Valdizón en algunos medios, bastante delgado y con una nueva imagen. Pero bueno, vamos al tema del Congreso y estas declaraciones son una advertencia de lo que será la relación de Jimmy Morales con el Parlamento, Estuardo. Es un buen anuncio, pero ahí lo que don Roberto Villete dice es correcto. Bueno, hay problemas. Que hay problemas para... vamos a ver. El Congreso, el Legislativo, es una unidad, así, una unidad, así está concebido en la separación de poderes. Para poder darle posesión a un presidente, primero tiene que cambiar el Congreso de la República, los representantes distritales y los de nivel nacional, de la lista nacional. Una vez estos en el poder, entonces le ceden hacen el cambio, el traspaso de mando de un presidente saliente, en este caso es Maldonado, un presidente entrante, que en este caso son los Morales, ¿ok? Pero si ese Congreso no está como una unidad establecido para hacer ese proceso, cualquiera, es correcto, o sea, don Roberto Villete tiene toda la razón, puede ser impugnado y con toda la razón del caso. Entonces, la integración del Congreso es fundamental para que el jueves se dé ese paso. Ahora bien, si lo que va a hacer el Congreso es de primeras entrar de una forma tan agresiva, creo que ahí le va a dar armas a Jimmy para que se pueda ganar la plaza señalando al Congreso. Yo creo que la entrevista de Prensa Libre de la que estabas hablando es interesantísima y es muy recomendable que la gente la lea, porque ahí, en la pregunta sobre el Congreso, cuando le hace el periodista la pregunta sobre el Congreso, que si ha hablado con la gente del Congreso, dice, yo no he hablado. Y se empieza a ver qué es lo que va a ser, creo yo, el gobierno de Jimmy Morales, que va a hacer un discurso contra el Congreso. Porque si tú no tienes operadores políticos y no tienes capacidad de negociación, tu forma de sentarlos a la mesa y disciplinarlos es utilizar los medios de comunicación, es utilizar tu capacidad, digamos, de señalarles como el foco de corrupción, como el problema. Son ellos el problema, no yo. Ellos me están impidiendo a mí hacerlo. Cuidado con la decisión política desde el principio, empezar a impugnar un gobierno que ha tenido tanto respaldo en las urnas. Pero, puede ser una jugada que se le vaya mira, por el otro lado. Discúlpame, pero para conocer eso del Congreso, es como decir que no sabemos qué hacen las señoritas de la línea, pues.
todo Guate sabe que sean señoritas de la línea. Entonces todo Guate sabe que también los del Congreso son unos corruptos. Si para eso no necesitamos a los Morales que nos lo digan, eso ya lo sabemos. Sí, pero que tenemos que depurar el Congreso, ahora, sí. pero, y perdón, pero los Morales no pueden ser los adalides de la depuración del Congreso. Estuardo, yo me estoy refiriendo a cómo digamos, se crea la narrativa dentro de la dinámica política. Tú puedes crearla bien o puedes crearla mal. Por eso digo que la comunicación política en este gobierno va a ser fundamental. Sí, pero que me digan, fundamental. ¡Sorpresa! No. Corrupción en el... Eso no es sorpresa. No porque no se sepa, sino... Esto es lo mismo que la agenda mediática. Vamos a ver, todos sabíamos que el sistema guatemalteco era corrupto. Todos sabíamos que Valdizón era el gran representante de ese sistema, pero Valdizón iba a ganar. ¿Qué es lo que pasó? La Plaza logró poner en el centro de la agenda mediática, justo en año de elecciones, que el problema era gente como Valdizón, y por eso Valdizón pierde y Jimmy Morales gana. Entonces, no solo es una cuestión de que sepamos o no sepamos, porque la gente ya lo sabía, ya tenía esa desafección, es una cuestión de cómo se construye la narrativa, y la narrativa que construya Jimmy Morales va a ser clave para entender la estabilidad de su gobierno. Pero primero tiene que ser presidente. Bueno, y para eso necesitamos un Congreso conformado, ¿verdad? De la redacción de periodistas de Guatevisión, se consultó al Tribunal Supremo Electoral sobre esta inquietud del diputado Villate. No es oficial. Es Villate el apellido. Villate. Yo creí que era Billete. Nos informaron de que no existía ningún impedimento legal. Ahora, eso, fuera del análisis jurídico, nos manda un mensaje que el líder quiere dar batalla. Y comienza con este aviso. Tenga o no sustento legal lo que dice. ¿Por qué crees que Valdizón sale exactamente estos días? Quiere opacar al presidente electo. Exactamente. Bueno. Ahora, hay otro elemento que puede variar mucho, digamos así, la relación del presidente electo con el Congreso. ¿Quién va a presidir el organismo? Se habla de diferentes figuras. ¿Le será más conveniente alguien de Creo, de UNE, o el mismo que siga Rabé? Que siga Rabé. Que tiene mucha el peor de los escenarios para el Congreso es la continuidad de los que están. Claro, y tiene mucha influencia en la televisión nacional. Correcto, pero ese es digamos, si Rabé va a negociar algo, va a ser su presencia mediática y su poder dentro de los medios de la televisión abierta. Eso es lo que tiene él para negociar, él no tiene nada. Sí, bancada en realidad, la del líder ya. ¿Cuántos quedan del líder? Sí. Ahora, ¿necesita Morales ese mediador con la prensa, con la televisión nacional, si él trabajó tantos años en televisión nacional y conoce a las personas en televisión nacional? Ahí perdería valor y peso. Pero no decide. Alguien arriba decide. Lo que pasa es que ahí también estás asumiendo que el hecho de haber estado en esa televisión nacional le da capacidad de negociación con esa... Por lo menos sabe con quién hablar. Los gerifaltes de las... Pero todos sabemos con quién hablar. O sea, vamos a poner... Hay que ir a Miami, pues. Hay que ir a Miami. Aquí hay uno hay que tomar un vuelo a Miami. ¡Sorpresa! Voy a ir a Miami. Y hay dos o tres... Se van los dos Morales a Miami. Dos o tres operadores. Yo insisto, yo creo que está demostrando... Vamos a ver, por ejemplo, lo que yo decía de los ministros que le podrían acuerpar. Si una de las opciones que tenía Jimmy, que yo creo que era una que tendría que haber contemplado, era quizá sacrifica un poquito de control dentro de las instituciones del Estado a cambio de que yo tenga una serie de ministros que también reciban atención y que me puedan acuerpar a mí en algunas reformas clave. En cambio, elige gente, entre comillas, relativamente desconocida, porque esa es la realidad cuando ves los nombres que ya están circulando y muchos de ellos van a ser los ministros de los que estamos hablando, es gente que tiene un perfil medio alto dentro del Estado, incluso, pero siempre técnicamente, pero que no han tenido proyección mediática, que no tienen capital político y que no sirven de esa barrera al presidente. Entonces el presidente se ha puesto a sí mismo solo. Es decir, vamos a ver, aunque sea gobierno de los Morales, no vamos a ver a Sami, vamos a ver constantemente a Jimmy peleando las distintas reformas. Y eso es desgastarse y eso es jugar una carta que es muy arriesgada. Bueno, vamos al segundo corte, regresamos con esta discusión de las sorpresas que nos puede dar el presidente electo Jimmy Morales. Ya sabe, participe con el hashtag SF, sorpresas Jimmy. Volvemos luego de estos anuncios.
Regresamos a Sin Filtro y bueno, los mensajes llegan a este foro, mensajes que usted ha enviado desde la red social Twitter con el numeral SF, sorpresas Jimmy, leamos. Bueno, nos dice el usuario Sunun. Seguramente será un plan de trabajo que lo comenzará a entender aquí en 4 años, ya que aún no lo tiene. Son algunos de los comentarios que envían los usuarios de redes sociales, donde pues adelantan que tal vez no conocen mucho del tema de gobierno. El plan que agarraron fue 4 años. Sí, pero el plan que agarraron fue el Bactum. Dice, y por eso es vulnerable a la manipulación. Tampoco ha leído Crear o Morir. Siguen, bueno, señalando la entrevista que dio a Prensa Libre y donde anuncia estas medidas opresivas. El usuario René nos dice, reciclados de Expan, Exgana, Exune, Expp, líder, más de lo mismo. Ese es el gabinete de Jimmy, así menciona. Esos son algunos de los mensajes que han llegado a Sin Filtro, en donde la tendencia SF, sorpresas Jimmy, está ocupando el primer lugar gracias a sus comentarios. Otro usuario, Oscar Velázquez, nos dice, si en el equipo de Jimmy desfilan dinosaurios, estarán entonces gobernando los mismos corruptos. ¿Le sirve a Jimmy Morales llamar a su gobierno a personas conocidas pero con señalamientos? Conocido no significa que sea eficiente. Conocido no significa que sea eficaz ni que logre acuerpar una visión. Creo que es un problema de liderazgo y es un problema de liderazgo de Jimmy. No poder hacer un equipo desde muy temprano en realidad es un problema de liderazgo. ¿Qué necesita para liderazgo? Necesita primero tener una visión, o sea, visión, aquí se le llama plan de gobierno, pero tener una visión muy clara de qué es lo que quiere. Eso lo prestaron a CGPlan con la visión con el 20... Catún. El Catún, ¿verdad? Luego, tener liderandos, gente que siga ese proceso, no fanáticos, no Jimmy Liver, sino gente que racionalmente siga ese proceso. Eso se hace falta. Y luego jalar a 2, 3 conocidos. Otra vez, ser conocido no da la capacidad. No da, esto no es concurso de belleza. Esto no es, le quito la corona a la Miss de Economía y se lo paso a la Miss de Finanzas, pues. O sea, no es así. A ver, Daniel, el presidente electo hablaba de sorpresas específicamente en salud, educación y seguridad alimentaria. Incluso menciona que él sí iba a cumplir esto de reducir en un 10% la desnutrición crónica, promesa que había hecho el PP hace 4 años. Es que una vez más es el problema de comunicación. O sea, tú tienes que pensar en tu estrategia comunicativa, que eres nueva política, que te eligieron como nueva política, en mostrar un mensaje un poquito distinto. Si tú llegas y haces exactamente la misma promesa, la gente te va a empezar a asociar. Hay otra cosa que había mencionado al principio Estuardo, y es que están haciendo una cosa que es una maña muy antigua en Guatemala, y esto nos lo dice gente que se le ofreció trabajo en altos cargos, y es, ellos Jimmy ya tiene como sus viceministros, sus directores, y le dice al que le está ofreciendo el ministerio, mira, lo que pasa es que si aceptas, sí te tengo ocupado 3 viceministerios. Eso es una cosa que ha pasado siempre, pero es un problema para el que acepta. Porque ¿quién quiere estar con un subordinado que tiene acceso directo al jefe? Nadie quiere tener esa situación política. Entonces, eso es vieja política. Y eso está, una vez más, muy mal comunicado. Tiene que intentar separarse de lo que han hecho los demás. Yo ahí, cuando yo me refería a tener a gente que lo acuerpe, podrían haber sido líderes de otra naturaleza. Gente conocida, pero no necesariamente con bagaje dentro de la política. O por lo menos con figuras políticas más respetables. O sea, no necesariamente tienes que agarrar a los de siempre, a viejos dinosaurios, como decían por ahí. Puedes, creo yo, haber escogido perfiles sólidos, a perfiles más fuertes políticamente hablando, que te acuerpen políticamente hablando, sin necesidad de que lo puedas llamar a eso vieja política. Hay un reacomodo en cuanto a esta rosca, que así les suelen llamar a los grupos cercanos al presidente. Luego de las imputaciones con el diputado Edgar Ovalle, ¿vamos a ver un recambio de influencias adentro de FCN y del núcleo de Jimmy Morales? Sí, primero tiene que haber un reacomodo en el Congreso. Con o sin, ¿cómo le dicen? Puñalito, ¿cómo es que? Puñalito, Cuchillito, no sé. Así lo conocían. No sé, verduguillo. O sea, pero él va a tener poco tiempo, digamos, en el Congreso. Sí, pero, digamos, es parte de que la debilidad estaría en esas personas fuertes de un partido
que ya el partido es débil. O sea, que parece una contradicción decirle el hombre fuerte del partido, sí, pero el partido es débil, entonces, ¿dónde está la fortaleza? No hay. Es el Congreso, y aquí es donde volvemos otra vez al Congreso, el fundamental para este nuevo gobierno. Más, yo creo que aún, y estoy totalmente de acuerdo, pueden llamar a gente que sea conocida, que tengan... Está bien, llámenos, ¿verdad? Y hay un montón que se están arrastrando ahí alrededor de los Morales, ¿verdad? Todos quieren ministerio, entonces a esos ellos ya saben que no los tienen que elegir porque estos son los que van a robar, ¿verdad? Pero otra cosa de poner viceministros y directores de antemano y solo poner un ministro y decirle todos esos van a trabajar con vos, es una debilidad para los mismos Morales. Por supuesto. Porque si el viceministro, el director de finanzas y toda esta gente roba, el ministro le puede decir, vos me lo pusiste, yo no lo elegí, yo quería traer a mi gente, pero vos me lo pusiste. Ahora, entonces es una debilidad estratégica. Bueno, es un sinsentido, pero lo están hace haciendo. que los que acepten esos puestos, esa clase de maña hace que los que acepten esos puestos no estén tan a gusto. Si los aceptan, yo seguro que mucha gente ha rechazado esta clase de ofrecimientos, empezando ya como empezaba. Esa idea que yo tengo que tener a gente más leal que capaz es vieja maña de política guatemalteca. Es vieja política. Es vieja, bueno, pero me refiero, es vieja política. O sea, él tendría que haber pensado estratégicamente más, incluso sacrificando un poquito de su poder, hacer una política de una forma un poco distinta. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar un gabinete estructurado de la forma como ustedes lo están explicando? Porque a la primera, el ministro ¿Cuánto se iría. tiempo puede durar si no tienes el apoyo del Congreso? Y si no tienes una legitimidad de la calle. Esa es la pregunta. O sea, es que el problema que quizá tiene Jimmy, o va a tener Jimmy, es todavía no se ha ganado la plaza, todavía no se ha ganado ese movimiento ciudadano. No, creo que comete esos errores de comunicación política que hace que la gente no confíe en él del todo, ¿verdad? Y que siga viéndole como un amateur, como un advenedizo. Pero al mismo tiempo no tienes solidez en el Congreso y al mismo tiempo no tienes un buen, digamos, un equipo de trabajo estructurado entre el Ejecutivo. Es verdad que muchas de las cosas las tenemos que ver, las tenemos que analizar, pero da esa sensación ahora mismo. Entonces se puede ver una vez más solito, en debilidad y cometiendo los errores de comunicación. Vamos a ver qué opinan los seguidores en redes sociales en este sondeo en donde lanzamos, bueno, cuál es la percepción del mandatario con estos retos que enfrenta. Ahí vamos, los datos finales son 46, los resultados finales son 46% lo ve errático, un 31% ve que el presidente va con pie seguro y un 23% que ve al mandatario electo indiferente. Pasamos a las conclusiones. Ya vieron los datos finales del sondeo. ¿Conclusiones, Estor? Bueno, el sondeo es muy claro, ¿verdad? En términos de lo errático. Si sumas lo errático con la indiferencia, mira qué porcentaje tenés. 3 conclusiones fundamentales. 1, vamos a estar frente a un gobierno fraternal, o sea, el gobierno de los fraternos, de los hermanos, ¿verdad? Yo lo he denominado el gobierno de los Morales, y eso puede cambiar un poquito el estilo de cómo gobernar. Segundo, en realidad tenemos que ver el Congreso, la conformación del Congreso, porque el Congreso el jueves puede meter zancadilla. Y yo creo que si están hablando los del Congreso, ¿verdad?, nos caigan mal y nosotros hagamos y vayamos a las calles y hagamos lo que hagamos, el Congreso es el Congreso, al final fue electo para representar. Y tercero, fundamental, es una debilidad en liderazgo al no tener conformado y presentar, comunicar, decir, este es. No va a quedar bien con todos, con la gente que elija, pero eso es lo que tiene que asumir un líder político. No va a quedar bien con todos, pero asúmalo. Esa es parte del reto. Daniel. Las elecciones, antes estaba intentando encontrar un tuit que decía, bueno, déjenle que tome posesión y después opinen, pero creo que la persona que escribió el tuit se equivoca, porque las decisiones que tomas ahora son muy importantes para entender cómo se está estructurando este gobierno. Y para mí, Jimmy tiene que demostrar que es una cosa distinta a lo que parece que proyecta que es. Y ahí es donde va a estar, digamos, la clave del éxito de su gobierno, en la proyección que nos dé a los ciudadanos y en cómo se puede apoyar el movimiento ciudadano, porque hoy por hoy el Congreso lo tiene perdido. Y eso se hace con resultados. Pero se puede ganar, ¿eh? Ah, no, se puede ganar. Se puede ganar. Es más, eso es el reto. Tenés que ser muy ágil. Es un Congreso muy fragmentado, hay que decirlo. Entonces esa fragmentación te puede llevar, si eres capaz de encontrar un buen operador, a unir todo eso. Pero a día de hoy, que es lo que estamos diciendo,
Antes decían quiénes son la gente, la rosca de Jimmy. Jimmy tiene una rosquita, no una rosca, tiene una pequeño grupo de gente que básicamente son 2 amigos o 3 de la infancia y su hermano. Eso es la rosca. Todos ellos amateurs en política, todos ellos sin demasiados capital político propio y sin demasiados contactos. Era el momento, estos meses, de acuerparse de una forma distinta. Y tal y como se ha presentado en esta entrevista de Prensa Libre y los primeros anuncios que ha hecho, yo creo que está proyectando debilidad y no fortaleza. Bueno, llegamos al final. Muchísimas gracias por esta conversación que nos sirve mucho para profundizar en este tipo de anuncios que hace el presidente electo. Estaremos pendientes. ¿Qué sucederá? No es sorpresa ahora. No es sorpresa. ¿Qué sucederá el jueves en la toma de posesión? Muchísimas gracias a usted que nos convirtió en tendencia con el numeral SF Sorpresas Jimmy. Queda pues a esperar qué sucederá con este anuncio del gabinete de gobierno y también cuidado con la comunicación política, porque la percepción es muy importante al momento de administrar y de gestionar algo y no se debe perder. Muchísimas gracias por seguirnos en Sin Filtro, ya lo sabe, el espacio de discusión ágil y directa donde usted saca sus propias conclusiones. Tenga muy buenas noches.